a la Fiscalía y esta última le ha dado cita para el lunes 17 de junio. ¿No? En tal sentido, consulto, ¿qué medidas se han adoptado o piensan adoptarse para la atención prioritaria de las mujeres violentadas? ¿Se han implementado más comisarías de mujeres y casas de refugio? ¿Los centros de emergencia mujer cuentan con los recursos necesarios para la atención de estos casos luego de su retorno al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables? Señora ministra. Concluya, está interrupción, pero concluya, por favor. A su vez, por su intermedio, señora ministra, me gustaría que tome las medidas del caso y consultar al jefe del Instituto Peruano del Deporte, al señor Francisco Bosa, sobre la agresión verbal que sufrió la señora Eva Young el día viernes, minutos antes de cantar el himno nacional en el partido Perú-Chile. Fue maltratada, la señora fue sacada del vestuario, el cual le asignaron de una manera incorrecta por parte del jefe de seguridad del Estadio Nacional. Creo que no podemos tratar así a un símbolo de nuestro país y a una señora que es embajadora de nuestra marca país. Gracias, señora ministra. Bien, concluya, congresista Tan. ¿Por qué en el año 2012 el Ministerio de Trabajo ha realizado únicamente 14 inspecciones en las empresas privadas para acreditar si toman acciones preventivas sobre el hostigamiento sexual? ¿Por qué la afiliación a los seguros de salud de mujeres en el sector rural ha disminuido del 78.4% al 74.6% entre el primer y tercer trimestre del año 2012? En tercer lugar, pido que el informe debería señalar las trabas, las barreras, los obstáculos para el cumplimiento del Plan Nacional de Igualdad de Género 2012-2017. Señor presidente, que el ministro nos diga cuáles son esos problemas para juntos encontrar las soluciones. Me dirijo por intermedio también, presidente, del señor presidente del Consejo de Ministros, para decirle, en síntesis, que es bueno que tengamos planes, pero es mucho mejor que tengamos balance de su implementación real y además que sepamos qué problemas hay que superar para asegurar el cumplimiento de la ley. La ministra de la Mujer sabe perfectamente que desde la Comisión de la Mujer y Familia estamos dando todo nuestro esfuerzo para la igualdad de género. Concluya, por favor. La ministra de la Mujer sabe perfectamente que de la Comisión de la Mujer y Familia estamos dando todo nuestro esfuerzo para la igualdad de género y además conoce nuestra voluntad de coordinación para lograr mayores avances. Pero en el ejercicio de nuestra función fiscalizadora queremos ver balances, identificación de problemas, propuestas y resultados. Muchas gracias, presidente. Muy bien, congresista. Congresista Ana María Solórzano. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a la presencia de nuestro premier y nuestra colega ministra Ana Jara también. Presidente, creo que varios congresistas han destacado lo importante que se viene haciendo a través de este ministerio. Pero también es importante dejar en claro que hay muchos temas y tareas pendientes y uno de ellos es obviamente la presencia y por el cual las mujeres parlamentarias y las congresistas estamos aquí, porque hace muchos años en algún momento se dio esta lucha y creo que el día de hoy tenemos también una tarea pendiente en la Comisión de Constitución, que ya el congresista Gastañedo se ha comprometido en ponerlo en la próxima semana en agenda, esta ley que viene del Ejecutivo, el proyecto de ley sobre la alternancia y la eliminación del voto preferencial. Esperemos contar en el momento de la votación con la aprobación y el apoyo del resto de parlamentarios. Hay otro tema también, presidente, por su intermedio, que le traslado a la ministra. La legislatura pasada se trabajó y se creó una comisión especial revisora del texto único ordenado de la Ley de Protección frente a la Violencia Familiar. Tenemos entendido también que el Ejecutivo ha presentado al Congreso de la República algunas modificatorias, pero creo que es importante compaginar el trabajo que se hizo a través de esta comisión revisora y fue presentado también por el congresista Leonardo Agustín Inga Vázquez y está pendiente en la Comisión de la Mujer y en la Comisión de Justicia.
A la fecha tenemos nosotros cifras realmente alarmantes, mujeres y una ley contra la violencia familiar que es prácticamente una letra muerta, que requiere las modificaciones por este Parlamento, que requiere también coger la voluntad del Ejecutivo en aras a la igualdad de oportunidades entre la mujer y en aras también a que la mujer peruana no se sienta vulnerada en sus derechos, sea física o psicológicamente. Otro tema también que me parece importante es qué viene haciendo, en todo caso, el Ministerio en controlar el trabajo de los gobiernos regionales en lo que respecta a trata de personas. Las coordinaciones que viene haciendo el Ministerio de la Mujer con el Ministerio del Interior para que esa policía sepa directamente atender cuando una mujer golpeada, presidente, va hacia una comisaría, cuando aquella mujer golpeada no encuentra esa sensibilidad en algún policía para poder ser atendida. Es importante también que se venga incidiendo en los gobiernos regionales para lograr esa transversalización que tanto queremos en el enfoque de género y las políticas y en la gestión regional. Creo que esos 3 puntos, presidente, el compromiso que tenemos acá en el Congreso de la República para la eliminación del voto preferencial y la alternancia de género, controlar y que las mujeres violentadas se sientan realmente atendidas en aquellas comisarías lejanas donde quizás no tengan a la mano un centro de emergencia mujer, creo que ahí es importante, y controlar a través del Ministerio también la actuación de los gobiernos regionales en tema de trata de personas, en tema de violencia contra las mujeres, contra nuestras niñas. Es todo, presidente. Gracias. Muy bien. Congresista Javier Bedoya. Gracias, señor presidente. Me alegro mucho haber escuchado las intervenciones de los dos señores ministros de Estado que hoy día concurren, quienes nos han presentado una serie de cifras y estadísticas que son prometedoras y que indican que estamos avanzando en las materias que ellos han tratado. Pero no podemos dejar de mencionar, señor, que la presencia de esos ministros casi traído con forceps se debe precisamente a la exigencia de esta bancada a través de Juan Carlos Seguren para que vinieran los ministros a presentar los informes, toda vez que hay un conjunto de informes que deben de ser presentados por diferentes funcionarios públicos ante el Congreso de la República que hasta el momento tienen un déficit. Y eso implica también, señor, un mayor celo de la mesa directiva a los efectos de coordinar las presentaciones correspondientes. Así tenemos, señor presidente, por ejemplo, que está pendiente de que se presente el defensor del pueblo, el ministro de Economía para tratar todo lo que es la ley del Sistema Nacional de Endeudamiento, en virtud de la ley 28563, el ministro de Economía para tratar todo lo que es la ley de transparencia y acceso a la información pública, ley 27806, los parlamentarios andinos para tratar la elección de los representantes ante el Parlamento andino, la ministra de Salud y la ministra de Mujer para tratar la ley de personas adultas mayores en virtud de la ley 28803, el presidente del Consejo de Ministros para tratar sobre la información que debe proporcionar de acuerdo a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, o sea, el Plan Nacional de Acción por la Infancia y el Plan Nacional de Derechos Humanos, la ministra de Educación, que entra en unos minutos, para tratar lo que dispone el informe anual del Ministerio de Educación ante el Congreso sobre el cumplimiento y los avances del proyecto educativo nacional en virtud de la ley 29515. Entonces, señor presidente, y sigue la lista, el Ministerio de Salud, o el ministro que debe de presentar el informe sobre la Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud en virtud de lo dispuesto por la Ley 29344. Entonces hay un sinnúmero de presentaciones, señor, que están pendientes, respecto de los cuales esta bancada, a través de Juan Carlos Seguren, ha puesto énfasis para que se cumpla con lo que disponen las leyes vigentes. A ellos debemos agregar, porque la lista continúa, señor,
que el ministro de Economía también debe de presentarse para sustentar ante el Pleno del Congreso dentro de los 15 días siguientes de su remisión la declaración de cumplimiento de acuerdo a lo establecido con la Ley 27.245, y la declaración de cumplimiento contendrá un análisis sobre el incremento en la deuda bruta, las variaciones en los depósitos, haciendo explícita la evolución de los avales, canjes de deuda y obligaciones pensionarias, así como el grado de desviación con relación a lo previsto. En fin, señor, hay un sinnúmero de presentaciones que deben de cumplirse no solamente por mandato de la ley, sino porque va a permitir que este Parlamento cumpla con una de sus funciones fundamentales, que es la de fiscalización. ¿Cómo podemos evaluar el avance en la ejecución de lo que la ley dispone y que le ha plasmado así, a través de esa norma, la intención política del país, si quienes están llamados a dar los informes pertinentes no cumplen con hacerlo? En la exposición que hemos escuchado a la señora ministra de la Mujer, ha mencionado los proyectos de ley que están pendientes de dictamen en este Parlamento. Y es cierto, ha mencionado 3 proyectos. Concluya, congresista Bedoya. Gracias, señor. Ha mencionado 3 proyectos de ley que están para dictaminarse en diversas comisiones. Yo puedo contestar respecto de eso, señor presidente, que tengo acá la relación, que no voy a leer, por cierto, de 31 leyes aprobadas por el Parlamento que están pendientes de reglamentación por parte del Poder Ejecutivo al mes de febrero de este año, o sea, al mes pasado. 31 leyes aprobadas que no han sido reglamentadas y cuyos plazos de reglamentación han vencido, porque las mismas leyes establecen que dentro de tal plazo el Ejecutivo reglamentará la ley. Hay entonces, señor presidente, la necesidad de una más fluida relación entre el Ejecutivo y el Legislativo para todos empujar el coche en el mismo sentido, y que no sea una fría presentación anual la que se produce acá, con algunas cifras que pasan casi inadvertidas, y en consecuencia el país tiene el derecho de estar más y mejor enterados e informados sobre cómo andan temas cruciales como los tratados el día de hoy. Muy bien, continuamos. Congresista Gustavo Rondón. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes a todos los seres humanos del Pleno, y el saludo por intermedio de usted al Premier, señor doctor Juan Jiménez Mayor, a la ministra y colega Ana Jara Velázquez. Yo creo que sí hay logros en el paso de la testosterona a la progesterona, de la adrenalina a la oxitocina, pero no es necesario solamente saber dónde vas, sino saber cómo llegar. Yo he estado atento, escuchando algo de lo que han vertido el señor Premier, la señora ministra, y por ejemplo en el caso de embarazos de adolescentes es un tema sumamente preocupante. Arriba del 20%, especialmente en zona rural, los adolescentes están embarazándose y en gran porcentaje muchos de ellos muriendo o arruinando tempranamente a veces su vida. Y entonces allí hay que, me permito sugerir, implementar servicios diferenciados a los adolescentes. El adolescente, por su propia condición, no va al centro de salud. ¿Y por qué? Porque cree que la gente va a hablar mal de él, que de repente va a un centro de salud porque está enfermo, cuando él no está enfermo, sino lo que él quiere es un consejo para llevar mejor su vida temprana. También se habla mucho de la muerte materna, de la planificación familiar, y yo, ahora que hemos estado en semana de representación, he comprobado en establecimientos de salud que no hay insumos para desarrollar estos programas. Asimismo, es importante, todavía está alta la muerte materna en el país, y aquí sería interesante, especialmente en zona rural, implementar el parto vertical, implementar o propulsar el parto institucional y las casas de espera.
Hay muchas señoras, muchas mujeres que están en las alturas y no llegan a los establecimientos de salud. Entonces, en ese contexto es que hay que trabajar. Asimismo, creo que es importante, señor Premier, señora ministra, que tenemos ojos miratus, manos palpatus. O sea, los centros de salud, especialmente los periféricos, tienen que estar bien implementados como barrera preventivo-promocional y para que nuestros hospitales no se congestionen tanto. Y todavía estamos esperando de estos 84 millones que se iba a destinar para el personal de zonas alejadas, el personal que trabaja lejos en el Ministerio de Salud, en Salud, y que eso es importante también valorar y en todo caso informarnos. Creo que también es importante el tema de salud mental. La población en cuanto a depresión, cada vez las cifras crecen más, ¿no? Y ello atenta obviamente muchos aspectos que ya se han tocado aquí sobre la violencia y otros males mentales que sufre la población. Y allí habría que aumentar profesionales en ese rubro. Un quinto aspecto, señor Premier, señora ministra, a través de su presidencia, doctor Isla, es la pensión 65. También hemos visto, pensión 65 no llega a personas adultas mayores que muchas veces no tienen el DNI. Y eso no puede ser. O personas, y aquí es un pedido especial a la ministra, al Premier, que tienen que flexibilizar el SISFOT. El SISFOT no puede ser número solamente. Estamos con personas humanas. Y entonces, por ejemplo, hay adultos mayores que de repente en su juventud construyeron una vivienda y ahora no participan del SISFO porque simplemente tienen la vivienda y sin embargo tienen a su señora postrada y encima una hija minusválida. Entonces tiene que flexibilizarse o poner algún criterio social para que esto se ejecute. Y creo que es importante estos piel a piel entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y yo pediría más bien, señora ministra, que para las presentaciones futuras tengamos cuadros comparativos de un año al otro, para ver si estamos aumentando o estamos disminuyendo con toda la franqueza. Y que no solo sean cuantitativos, sino que también sean cualitativos. Ahí me quedo. Muchas gracias. Muy bien. Congresista Manuel Merino. Sí, presidente. A través de usted saludar al señor presidente del Consejo de Ministros, a la ministra de la Mujer. En esta oportunidad, la concurrencia del señor presidente del Consejo de Ministros y la ministra de la Mujer, en primer lugar, que si bien es cierto, es un acto que debemos solidarizarlo todo el país. Lamentablemente la falta de coordinación origina que aquellos que estamos en zona de frontera o que estamos mucho más lejanos, donde el canal del Congreso no llega, el canal del Estado, ni Canal 7, ni Radio Nacional, esté transmitiendo directamente un acto de esta naturaleza. Y creo que era importante hacer una coordinación en otra oportunidad para que esto se pueda trasladar al conocimiento de la población de a pie, que muchas veces no tiene acceso, para hacer un mejor acto de fiscalización. En segundo lugar, quiero referirme, señor presidente, que la igualdad de oportunidades, en este caso entre hombres y mujeres, se sustrae también en el tema de trabajo. Y quiero referirme a acciones que nosotros hemos venido realizando y que hasta ahora han sido atendidas, y es la generación de empleo fronterizo. Me quiero referir a que la Comisión de Lucha contra el Contrabando, Defraudación Tributaria y Lucha contra la Piratería viene haciendo acciones en las zonas de frontera para poder disuadir este acto que definitivamente es en favor de del mayor aporte, de la ampliación de la base tributaria, pero que lamentablemente hay pobladores que se les quita 24 litros de aceite, se les quita hasta 10 cajas de paquetes de galletas wafer, se les quita hasta 2 cilindros de petróleo, y sin embargo no se les da una alternativa a la generación de empleo fronterizo, un decreto supremo que estuvo establecido hasta el año 2009 y que luego se dejó sin efecto y que hemos venido tratando con la ministra de la Producción y con la ministra de Trabajo, pero lamentablemente hasta la fecha se implementa. Esa es oportunidad de trabajo y es desigualdad entre hombres y mujeres en las zonas de frontera. Y otro tema que me quiero referir
es el acceso a los medios de comunicación. Yo creo que el Estado tiene que tener una coordinación entre todos los ministerios, porque la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres también está en el tema de la telecomunicación o de la comunicación. Y me quiero referir porque el Ministerio de Transportes y Comunicación viene poniendo cortapisos y no está dando ninguna facilidad a los medios de comunicación que están apostados en zona de frontera y que hacen frontera viva. En zonas fronterizas donde en muchos casos los canales que se ven son canales ecuatorianos, particularmente de la región donde yo vengo. Y venimos tratando ya hace más de un año con el ministro de Transportes los problemas de la tasa de canon, los problemas de su permiso de funcionamiento, que simplemente han sido de forma, más no de fondo, pero no se le viene dando esa facilidad y más bien se está pretendiendo cerrar estos medios de comunicación. Esa es igualdad, esa desigualdad que se viene dando es la que nosotros tenemos que reclamar y es la que nos toca hacer notar en esta oportunidad con la presencia del presidente del Consejo de Ministros. De la misma forma, esta semana que hemos estado en la semana de representación... Concluya, congresista. Hemos estado en el Colegio de Médicos, en el Sindicato de Obstetras del Ministerio de Salud, y nos damos con la sorpresa que no sabemos bajo qué criterios la bonificación de zona de frontera solo se ha considerado para Papayal y Matapalo, o sea, de los 45 centros de establecimiento de salud, de donde de los 10 distritos de Tumbes, 8 son de zona de frontera, el criterio ha sido simplemente incorporar 2, Papayal y Matapalo, y Casitas, Aguas Verdes, Canoas de Punta Sal, San Jacinto, San Juan de la Virgen, Pampas de Hospital, que están en zona de frontera, no son consignados. Entonces, esa oportunidad de poder generar mejores condiciones en la línea de frontera, lamentablemente no se viene haciendo por parte del Estado. A eso nosotros llevamos la atención y desde ya, presidente, creo que es importante que esto se pueda incrementar y desde ya le hacemos un llamado al presidente del Consejo de Ministros. Muchas gracias. Muy bien. Congresista Luisa María Cuculiza. Gracias, presidente. Le rogaría a todos los congresistas, para que no me tomen todavía el tiempo, por favor, que estuvieran fuera del hemiciclo, que entraran para escuchar el pedido que voy a hacer en estos momentos. Señor presidente, señores congresistas, nos han informado que el congresista Javier Díaz-Canseco se encuentra pasando momentos muy difíciles debido a su delicado estado de salud. Como sabemos, el congresista Díaz-Canseco se encuentra suspendido en sus funciones del 17 de noviembre del 2012. La enfermedad que está afrontando es muy crítica. Por ello es que, como un acto de humanidad y buena fe a nombre de mi bancada Fuerza Popular, solicito el levantamiento de su sanción impuesta para que éste se sienta tranquilo. Creemos que somos un colegiado unido en circunstancias difíciles, presidente, pues por encima de todo somos humanos que nos convergemos en el dolor y sufrimiento ajeno y que queremos esta expresión de humanidad y solidaridad independiente de los hechos de motivación. Parece increíble que hace solo 3 meses teníamos frente al congresista debatiendo con nosotros, pero esta enfermedad es cruel y así e inesperada. En cualquier momento llega y te causa un sufrimiento terrible. Por todo lo dicho, pido su apoyo a esta noble causa y a Dios para que atenúe su sufrimiento y lo proteja por siempre. Gracias, presidente. Bien, mire, sobre el tema, voy a dar la palabra al congresista Mavila. No es del tema, voy a hacer por excepción, un paréntesis. Congresista Mavila, por favor. Señor presidente, sin desconocer la orientación de la ponencia planteada por la congresista María Luisa Cuculiza, yo debo manifestar aquí, señor, que desde el punto de vista del propio congresista Javier Díaz-Canseco Cisneros, el señor se niega a recibir una suerte de ponencia, señor, que implicaría, se puede prestar ese tipo de interpretación, una suerte de concesión, señor, ¿no?, frente a una sanción que se podría presumir legítima, señor, y todos sabemos en nuestra conciencia que fue ilegítima, señor. Y desde ese punto de vista yo le pido a la congresista Cuculiza que cambiemos la orientación de su propuesta y votemos por mayoría, por adultez política, por madurez de este Congreso de la República, un reconocimiento, señor, a la trayectoria política de alguien
que fue partícipe de la Asamblea Constituyente, de alguien, señor, que ha sido 5 veces congresista, de alguien, señor, que ejerció la política con principios, con buena fe, señor, y desde esa trayectoria que todos votemos a una sola voz, un reconocimiento a la trayectoria política del congresista Javier Díaz-Canseco Sinceros. Gracias, señor. Bien, señalando lo indicado por la congresista Mavila y conociendo de su cercanía con el colega congresista Javier Díaz-Canseco, esto lo voy a pedir que lo vea la Junta de Portavoces, la petición de la congresista Rosa Mavila. Vamos a continuar con el debate. Tiene la palabra la congresista Cuculiza para continuar con la presentación. Qué lástima, presidente, que no haya sido aceptado de esta manera humana en la que me he dirigido. Lamentablemente, ahora aplauden los que lo balotearon, pero no importa. Roguemos a Dios por su salud y por su tranquilidad. Espérate un ratito. Me ha pedido una interrupción el señor Juan de Dios. Congresista Juan de Dios. Gracias, presidente. Yo no puedo aceptar la declaración de la congresista Mavila en el sentido que fue injustamente, ilegalmente. Muy breve. No es así. Sin embargo, esta bancada está dispuesta... Congresista Juan de Dios, le voy a pedir, y yo en atención a la propuesta de la congresista Cuculiza y a una posición de la congresista Mavila, conociendo de sus cercanías de bancada, le he pedido superar el tema que va a ser visto en tema de portavoces para poder continuar con el debate. Muy bien, congresista Cuculiza. Muchas gracias. Señora ministra, por su intermedio, señor presidente, en la presentación del año pasado, usted nos informó que los centros de emergencia mujer transferidos a los gobiernos locales habían retornado a la administración del ministerio. Sin embargo, su destino final se iba a ver a fines de junio del 2012. Yo quisiera saber si ya tenemos la alegría de que todos esos centros pasaron al ministerio, ministra. Como es de su conocimiento, tuve la oportunidad de dar inicio a la administración de estos centros, pero ellos cuando lo transfirieron a los gobiernos locales tenían el presentimiento fijo que no funcionaban y así es. Hoy tengo gran expectativa de saber finalmente qué ha pasado con los centros de emergencia que tenían los municipios. Por otro lado, usted dijo que durante el año 2012 se iba a implementar 29 nuevos centros de emergencia mujer, lo cual la felicito por su trabajo, ministra. Una mujer, una vez más, primer ministro y ministra, una mujer agredida que va a denunciar, ya lo he dicho 20 veces, tiene que ser protegida por el Estado, ministra. Tiene que haber casas de refugio, primer ministro. Hágame un favor, invoque usted al ministro de Economía y Finanzas que se empiece a construir las casas de refugio, porque estas mujeres que denuncian regresan a sus casas y son masacradas, ministros. Y eso no lo podemos permitir. No puede haber terminación de la violencia si esta mujer tiene que regresar a su casa. Y muchísimas mujeres, desgraciadamente, no quieren denunciar porque saben que son desprotegidas. Muchas mujeres dicen, si yo denuncio y tengo que regresar a mi casa, es lo mismo que nada, señora congresista, y es así. A usted le consta igual que a mí. No quiere regresar a su casa, pero tampoco se pueden quedar en la calle. Y desgraciadamente muchísimas niños y niños en este país que son violadas, ministra, ¿no? Desgraciadamente caen en manos de un mal fiscal o de un mal juez y le dan al violador orden de comparecencia, ministra, porque tienen trabajo fijo y casa fija. Donde tienes que la niña violada está viendo pasar a su violador por sus narices. Esto tiene que parar, ministra Jara. Yo le ruego a ustedes tener mucho afán de crear estas casas de refugio, porque de lo contrario no estamos luchando contra la violencia familiar. Muchas gracias. Una interrupción al señor. Gracias. Muy bien, congresista Cuculiza. Interrupción, congresista Melgar. Gracias, presidente. Por su intermedio para denunciar que en los gobiernos regionales, a nivel nacional, solamente tenemos una mujer que es vicepresidenta del gobierno regional de Lima. Y en un acuerdo regional se reúnen los consejeros regionales y le bajan el sueldo a la vicepresidenta del gobierno regional de Lima
de 9.000 soles a 2.000 soles, señor presidente. Y es ilógico porque la vicepresidenta cumple las funciones del presidente cuando no se encuentra el presidente dentro del gobierno regional. Gracias, presidente. Muy bien, continuamos. Congresista Santiago Castañaduy. Congresista Natalie Condori. Muchísimas gracias, presidente. Aclarar a la representación nacional que el primer ministro y la ministra Ana Jara se encuentran por el cumplimiento de la Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, cumpliendo la Ley 28983. No han venido a la fuerza, ¿no? Y este es el 6º informe que le están presentando a la representación nacional. Colegas parlamentarios, estamos aquí para hablar por aquellos hombres y mujeres del país que buscan la igualdad de oportunidades. Hombres y mujeres que están en diferentes campos de acción. Mujeres campesinas, mujeres ronderas, mujeres comerciantes y sobre todo por las más humildes. Presidente, cuando nuestro pueblo nos ha dado la confianza de representarlos aquí en diferentes bancadas políticas, es porque el electorado ha visto en nosotras la sensibilidad humana que de una u otra manera nos diferencia de los hombres. Por ello, presidente, nosotras somos menos proclives a los excesos y a los abusos, pero también a la corrupción, que tanto daño le hace a nuestro país. La corrupción que se ha enquistado en todos los sectores y que genera desconfianza de la población. Por eso precisamente es importante resaltar, no solamente por el hecho de discriminar, sino la participación de la mujer en los diferentes campos. Vemos cómo una mujer policía es más respetada por la sociedad, porque es considerada anticorruptible. Pero hay que trabajar también en diferentes aspectos, porque no todo se le puede pedir, exigir al gobierno, no todo es responsabilidad del gobierno cuando se habla de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Tenemos que trabajar en el fortalecimiento de las organizaciones sociales, y esto no es para buscar posiciones extremas o feministas, porque eso solo daña a la propia mujer, porque eso hace que nosotras mismas nos sintamos discriminadas. El fortalecimiento de las organizaciones, y aquí yo debo resaltar, en Tacna se ha creado hace años y es en la única región a nivel nacional donde existe el gremio de mujeres en construcción civil. Y hay que saludar eso porque esa iniciativa y esa organización les ha costado mucho esfuerzo y hoy luchan para que tengan más oportunidades, tengan equidad en la participación al momento de la realización de las obras de los diferentes municipios. También es necesario trabajar en la capacitación, porque mujeres que no estemos preparadas difícilmente vamos a acceder a ocupar cargos altos. Y hay que preparar en todos los niveles. Pero también es necesario aquí poner más empeño en los temas de prevención. Concluya, congresista. Todos los delitos que crecen a nivel nacional, si no trabajamos y no hacemos conciencia, sobre todo los padres de familia, de asumir una paternidad responsable, difícilmente vamos a erradicar los delitos. El tema de igualdad de oportunidades es tarea de todos, también de este Congreso, pero también de los gobiernos regionales y de los gobiernos locales. Para terminar, presidente, pido al primer ministro que se trabaje más y de manera transversal en este tema para mejorar los protocolos de atención para tratar cada caso de violencia y evitar así la revictimización. Muchísimas gracias, presidente. Congresista Salgado. Gracias, presidente. Por su intermedio saludo a los señores ministros. Parte de los temas que me preocupaban ya los han dicho anteriores congresistas, así que no voy a ser reiterativa. Pero sí, señor, cada vez me convenzo más que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables nunca se debió separar de inclusión social. Hay temas que ahí tendrían que haberse integrado y no crear toda una burocracia que lo único que hace es dejar inoperantes una serie de programas. Señora ministra, a través del presidente,
¿Cómo va el programa para rescate de los niños víctimas del terrorismo? No sabemos, además de esa publicación con los niños pioneritos, qué estrategias se están haciendo para salvar a esos niños que todavía están en el BRAE. Cuando hemos ido, nos han confirmado que hay niños raptados que están siendo educados para la violencia, para la muerte y que cargan un fusil. Tengo un proyecto de ley que ojalá que le digan a su bancada que apoye en la Comisión de Justicia, casualmente para darle armas a usted, señora ministra, que pueda rescatar y que el Estado sea el que se haga cargo de esos niños para que no intervengan esos padres que los pusieron muchas veces en manos de los terroristas. Ahí está el proyecto. ¿Qué se ha hecho en el tema de educación para la prevención de embarazo en adolescente? Sabemos nosotros que en Loreto, por ejemplo, está en un 30%, señora ministra. Y esto no se trata solamente de repartir condones, sino de dar educación. Y ahí tiene que trabajar usted coordinadamente con la ministra de Educación. Tiene que trabajar con la ministra de Inclusión Social, porque no es posible que todavía nosotros tengamos tasas tan altas que pasan del 30% en algunos departamentos. Claro que en el promedio es en un 13%. Hemos disminuido, pero aún no es suficiente. Y en el tema de mortalidad materna, no sé si vamos a llegar en la meta del milenio al 2015 a tener 76 por cada 100.000 nacidos vivos. Ahorita todavía estamos, creo que en un 95%, y en algunos departamentos estamos todavía en los 180 y tantos. Señora, también sé que no es suyo, a través de la presidencia, el problema, pero sí le atañe por poblaciones vulnerables. El día jueves estuvimos con la presidenta de la Comisión de Salud, la congresista Carla Schaefer, en el Cerro San Cosme, que por cierto ningún medio nos cubrió, pues, para ver los temas de tuberculosis, donde allí están, señora ministra, 800 casos por cada 100.000 personas. Y se ha disminuido, eso sí, de 1.028 casos de tuberculosis y la resistente. Y ahí se necesita un trabajo integral, juntamente con inclusión, con vivienda, con saneamiento. A través suyo también, para que el primer ministro intervenga, hay que sacar ahí, hacer una reubicación, porque si no, no vamos a poder combatir ese foco infeccioso de tuberculosis resistente, donde tenemos el primer puesto. Lamentablemente, como decía el decano del Colegio de Médicos, tenemos la medalla de oro en la tuberculosis resistente. Entonces, no hay forma de solucionar el tema si es que no sacamos a esa población, no la reubicamos, porque la tuburización hace que esa enfermedad se siga transmitiendo muy rápidamente. Concluya, congresista. Termino, señor, para decirle que también es una coordinación con la ministra de Educación. ¿Cuál es el resultado de la campaña Vacuna a tu hija contra el cáncer de cuello uterino? Esto empezó en el gobierno anterior y se invirtieron más de 70 millones de nuevos soles. Pida cuenta usted, señora ministra, a través del presidente. Pida cuenta qué se ha hecho con esos 70 millones de soles, porque yo he ido a 2, 3 colegios y me dicen que nunca vacunaron a las niñas, o si las vacunaron una vez, y para que surta efecto eso tenía que tener 3 vacunas seguidas para hacer el seguimiento. O sea, no estamos combatiendo cáncer de cuello uterino, no estamos haciendo seguimiento de programas. La plata que está en los recursos en la cerca del Estado se están yendo al agua porque no hay un trabajo, señor, de evaluación de los diferentes proyectos y programas. En eso, señor, me pide una interrupción la congresista Leila Chihuán, si usted fuera tan amable. Bien, congresista Chihuán. Gracias, presidente. Gracias, congresista Luz Salgado. Señora ministra, con todo respeto, ya que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables es el encargado de llevar el registro de deudores alimentarios morosos, el REDAM, ¿qué avances se han obtenido en relación a la aplicación de dichos registros a las instituciones privadas a fin de que sea un requisito para poder acceder a un trabajo, a un puesto de trabajo? Y hace poco he presentado el proyecto de ley 1970 sobre la nutrición de las mujeres durante la etapa del embarazo. Agradeceré al Pleno, en este caso, en el momento de que se vea tal proyecto, contar con el apoyo de todos ustedes. Gracias, presidente. Gracias, congresista Salgado. Muy bien, concluya, congresista. Gracias, presidente. Para terminar, solamente decirle a la ministra que en su relación de aprobación de normativas dice 6 leyes aprobadas, se olvidó de la 29990 que prohíbe la conciliación. Es mi proyecto, ministra, póngala como un también logro en el trabajo, en esta lucha por las mujeres en la que no nos debe diferenciar nada.
y también a ver si instruye a su bancada para que terminen de aprobar la ley el proyecto de ley que he presentado sobre la prohibición del maltrato infantil, que también está en pendiente en la Comisión de Justicia, lo mismo que el tema de los pioneritos. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias. Muy bien. Congresista Claudia Coari. Gracias, señor presidente, y saludar también a Premier y a ministra. Bueno, señores congresistas, yo estaba escuchando atentamente la participación de equidad de género. Es cierto que las mujeres estamos en avance. Es cierto, hemos luchado la participación de la mujer. Hoy vimos la participación de la mujer, viste las comunidades campesinas principalmente. La lucha no era por gusto. Hoy día aquí hemos escuchado, varios congresistas nos estamos pronunciando por la representación nacional, pero sin embargo, muchos no han recordado cómo las mujeres en las comunidades campesinas están cumpliendo sus roles. Primero, en esta conquista de participación de la mujer y equidad de género, están cumpliendo sus deberes como presidentas de las comunidades campesinas y asumen ahora como autoridad, como tenentesas, como gobernadoras, ya son como consejeras, como regedoras, son alcaldesas. Pero sin embargo, como si las mujeres del campo, que no tendrían ese valor, que no se estarían tomadas en cuenta, algo parece. Pero gracias a esas mujeres del campo hoy vivimos, porque ellos juegan un rol importante. Ahora es nunca en donde nosotros estamos viviendo por la soberanía alimentaria. Día a día ellos trabajan en su agricultura, en su artesanía. Eso es el trabajo, pero sin embargo todavía nos faltan. ¿Cómo conseguir ese mercado? Señor Premier, lo que yo pediría, que haya el mercado para estas mujeres. Tomar en cuenta de que cómo vamos a tener el valor agregado para estas mujeres. Las mujeres ya estamos en el espacio, tenemos esa capacidad, pero como que las mujeres que no haríamos nada y no servirían, esas mujeres algo parecido para muchos de las autoridades. Pero ese avance tenemos que rescatar, tenemos que tomar en cuenta. Creo que la tarea de nosotros, de todas, hombres y mujeres y jóvenes, todos tenemos que poner. Creo que nuestro gobierno se está haciendo esa inclusión social y lo que está respetando, y eso es lo que tenemos que tomar en cuenta, señor ministro. No solamente cada vez vamos a estar hablando del pedido, lo que es la artesanía que está olvidada, lo que es nuestros productos que estamos produciendo día a día, pero sin embargo nunca han tomado en cuenta. Por el otro lado, es cierto, las mujeres en la comunidad sufrimos que no hay un parto materno en donde las mujeres a distancias que caminan, pero sin embargo no siempre han tomado en cuenta los doctores. Para que concluya, congresista Coari. Que en las comunidades caminan a 30 kilómetros, 50 kilómetros, pero sin embargo ellas hasta pierden sus vidas. Y eso nadie dice nada. Quizás ahora Premier planteo también que haya una casa materna en donde ellas podrían descansar, mejor manera de atención que podrían recibir. Y por último, creo que debería haber también para quechuas y aymaras y los nativos en su idioma lo que deberían mandar en las páginas web, lo que estamos avanzando desde el Ministerio de la Mujer, y esa es la tarea que deberíamos hacer. Gracias, señor presidente. Muy bien, congresista Diego de Simo. Gracias, presidente. Yo quiero empezar saludando la presencia del primer ministro y, por cierto, la presencia de la ministra de la Mujer. Y no tengo ninguna duda, presidente, que conforme van pasando los años, los informes de avance de la Ley de Igualdad de Oportunidad entre hombres y mujeres nos demuestra que no estamos, por ejemplo, en Arabia Saudita, ¿no?, donde el día de hoy, por ejemplo, se está poniendo en discusión si se aprueba o no que las mujeres puedan manejar
que puedan manejar los carros, ¿no? Entonces, ciertamente, felizmente que no estamos en ese mundo, pero no todo es color celeste, no todo es un paraíso. Al contrario, creo, presidente, que a pesar de la voluntad, que no dudo, de la ministra de la Mujer, a pesar de la voluntad del gobierno, hay muchas cosas que hacer. En principio, presidente, yo quisiera preguntarle a través suyo a la ministra de la Mujer, ¿qué se está haciendo contra todos estos avisos comerciales racistas, ¿no es cierto?, donde incluso un miembro del Congreso de la República, yo he escuchado la presentación o la intervención del señor congresista Benítez, que es un buen congresista, y sin embargo, un miembro de este Parlamento se ha atrevido, ¿no es cierto?, a sacar un aviso comercial, laboral, donde dice, se necesita o se busca para contratar a una mujer, ¿no es cierto?, personal que sepa hablar bien, que tengan buena presencia. Habría que preguntar ese aviso comercial qué significa tener buena presencia, que tenga tez clara y que mida no menos de 1,60. Y esto de un congresista de la República, una empresa de un congresista de la República, de las filas del congresista Benítez. No tengo ningún problema, da el nombre, por cierto, es el congresista Luna, por eso es que hablaba yo. En todo caso, presidente, poner un poco de orden, presidente. Pero esto no es el único aviso que existe. Estos son avisos comerciales que existen en los medios de comunicación de mayor tiraje, donde ponen condiciones a las mujeres para poder laborar, y ciertamente eso de la buena presencia nos hace recordar, presidente, a la década de 60, 70, donde existía la oligarquía. Eso tiene que cambiar, señora ministra, no sé qué están haciendo ustedes por ello. Pero no solamente es eso, tenemos un presidente regional, ya que tanto hablan de los presidentes regionales de la región de Ayacucho, ¿no es cierto?, donde dice que las mujeres solamente sirven para lavar y cocinar. Entonces, bueno, yo estoy hablando, presidente, no sé por qué se ponen los otros. Un poco de orden, presidente. Entonces yo le rogaría a través suyo que cuando se habla de avances de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, actuemos con mucha rapidez en estos casos. Lo segundo, presidente, yo sé que se ha avanzado, pero había que preguntar en qué sectores hemos avanzado, dónde hemos avanzado. Yo le digo con respeto, ministra, se ha avanzado en la costa y en algunos sectores de la costa. Algunos congresistas lo han dicho con mucha claridad. Hemos ido al mundo rural por casualidad. Niñas en estado de gestación. Pero no solamente es eso. Presidente, yo he visitado comunidades, señora ministra o señorita ministra, y le puedo decir de que todavía se mantiene que solamente estudian los varones. Porque la distancia de un colegio rural, de primaria a un colegio que existe secundaria en la ciudad, no permite que nuestras niñas puedan irse a educar a la ciudad, primero por la distancia y segundo por los costos. Entonces, en un gobierno de inclusión social... Concluya, congresista. No, presidente, la congresista Lourdes Alcorta me está dando el tiempo a la bancada, que queda de la bancada. Así que todavía tengo algunos minutos. Gracias, Lourdes Alcorta. Entonces, presidente, en un gobierno de inclusión social tiene que resolverse definitivamente el tema de las niñas en el mundo rural, porque estos datos que se dan que pueden permitir el aplauso no lo siente la población del mundo rural, que es importante, no lo sienten, no sienten a Estado, no sienten a gobierno, no sienten los números, ellas siguen siendo explotadas, siguen siendo, con la justa terminan la primaria y siguen siendo sirvientas, esclavas. Señora ministra, yo creo que habría que hacer un censo real de cuántas niñas nuestras en todo el mundo rural, de la costa, peor en la Amazonía, en la parte andina, están en esa situación. Pero hay un tema que ya preocupa, y no solamente preocupa a nivel del país, sino preocupa a nivel del mundo, presidente, y a través suyo al ministro, al primer ministro y a la ministra de la Mujer. Y tiene que ver con una preocupación regional que es la problemática de gran impacto
que significa la migración de niñas, de niños y adolescentes sin compañía. Resulta que de acuerdo al último dato de la UNICEF, ¿no es cierto?, en el año 2010 existían 214 millones de migrantes internacionales en todo el mundo. Y de esa cifra, 128 vivían en países desarrollados y 74 millones en países en desarrollo. En ese sentido, las cifras sugieren que 33 millones de migrantes tienen menos de 20 años, lo que equivale al 15% de la población migrante internacional. Desafortunadamente, ministra, no existen estadísticas concretas en cuanto a niños y niñas migrantes no acompañados. Y los niños migrantes no acompañados y las niñas migrantes y jóvenes no acompañados son productos de violaciones de sus derechos humanos. Ahora concluya, congresista, ¿ya no hay más? Ahí concluyeron. Denle un minuto para concluir. Por eso, ya le hemos dado. Concluya, congresista Simón. Muchas gracias, presidente. Yo confío en que usted está siendo justo con el tiempo, no lo voy a dudar. Así lo espero. En todo caso, ministra, en países como México, que han tenido en los últimos años una migración de 358,000 niños, han encontrado que repatriados desde Estados Unidos, más de 3.500 niños viajaban solos. Y México ha implementado una serie de estrategias específicas que han logrado aumentar la protección de niñas, niños y jóvenes. Por lo tanto, le ruego a usted que el Ejecutivo de nuestro país tenga propuestas para proteger a esas niñas, niños, jóvenes, porque de lo contrario no sabemos exactamente cuántas son o cuántas han sido explotadas. Muchas gracias, presidente. Muy bien, congresista Lescano. Señor presidente, muchas gracias. Saludar a la ministra Nájara, al ministro Jiménez. Y felicito a la ministra, nos ha traído datos estadísticos de la presencia femenina en el gobierno. Son 7 ministras de Estado, pero se olvidó decir, señor, que la intensidad de la presencia femenina en la presidencia de la República también es importante, yo diría de más del 60%, ¿no? Y complementan el trabajo con el presidente de la República. De tal manera que, fíjese, la presencia de la mujer en el Perú es muy significativa en estos momentos, señor presidente. Señor presidente, hoy día se conmemora el Día del Niño No Nacido y hay 400.000 abortos en el Perú, abortos clandestinos. La pregunta es, ¿qué se está haciendo para evitar estos abortos clandestinos? Porque nosotros como principio tenemos que defender la vida y parece que no se está haciendo. Ya varios colegas han dicho que hay adolescentes en estado de embarazo que recurren fácilmente sin ninguna orientación al aborto. ¿Qué está haciendo, señor, el Perú, el gobierno, para evitar esto? En segundo lugar, señor, tenemos 500.000 de trabajadoras del hogar casi en estado de esclavitud algunas. Se les paga solamente con alimentación. Y se ha aprobado a nivel internacional el convenio 189 de la OIT, donde se le da mayores derechos a las mujeres trabajadoras del hogar. En el Perú lo hemos pedido que este convenio sea remitido al Congreso para aprobarse y lamentablemente, señor presidente, esto no ocurre. Se dice que está en el Consejo Nacional de Trabajo. Yo le pediría a la ministra de la Mujer que pueda agilizar esto, porque si no, esto va a quedar en simples palabras y no hechos concretos, que pueda ayudarse a la mujer abandonada, a estas trabajadoras del hogar que son fundamentalmente de sectores pobres, señor presidente. El acoso sexual, señor, que en el Perú solamente es una infracción laboral administrativa. Un empleador, señor, en el Estado o en una empresa privada acosa sexualmente a una mujer y le llaman la atención, le pueden iniciar un juicio civil, pero en otros países se le castiga penalmente. Porque ahí hay señor presidente, hay una agresión permanente de algunos contra la mujer, que se ve acosada sexualmente diariamente por malos empleadores.
Entonces, señor, ¿qué reforma se está haciendo? Porque pareciera que esto no se da mucho interés en el acoso sexual. Policías mujeres, señor presidente, que las hemos visto por la Avenida México, la hemos visto en lugares peligrosos, a altas horas de la noche. No está acá el ministro del Interior, que se lo hubiéramos dicho, pero altas horas de la noche las policías mujeres, 2, 3 de la mañana, en lugares peligrosos. Concluya, congresista. Señor presidente, ¿qué se está haciendo para proteger a las policías mujeres? Que nos llama la atención, señor, en una situación difícil, muy jóvenes algunas, estar en un servicio que no les corresponde hacer. Yo le pediría a la ministra de la Mujer que coordine con el ministro del Interior para evitar esto. Y finalmente, señor, el despido de mujeres embarazadas. Se da quizás no mucho en el Estado, pero sí en empresas privadas. Se las despide embarazadas, no pasa nada y quedan simplemente con el pago de una indemnización. Eso debe ser materia de una reforma, señor. Cuando a una mujer se le despide en estado de embarazo, debía reponérsele en el trabajo, porque no solamente se está desconociendo los derechos de la mujer, sino del hijo, señor, que va a ser mantenido, sostenido por la mujer embarazada. Señor presidente, pensamos que sobre estos puntos concretos se debe tomar algunas medidas respecto del gobierno. Muchas gracias, señor presidente. Bien, congresista Jesús Hurtado. Muchísimas gracias, señor presidente. Quiero empezar repitiendo lo que aparece en el frontispicio del templo de Delfos en la época griega, que dice «Gnoscete ipsum», conócete a ti mismo, que es lo que hay que empezar para hacer, como hemos visto, una política pública. Necesitamos la caracterización del problema. Y lamentablemente el título de esta hoja que nos han entregado va contra todo principio científico. Dice, trabajando por la igualdad de hombres y mujeres. Y dice el título, Plan Nacional de Igualdad de Género. Hace 25 años la ciencia psicológica ha trabajado y efectivamente, señora ministra, no somos iguales. Ni nunca lo vamos a hacer. Porque las mujeres son superiores a nosotros los varones. Las mujeres, por ejemplo, ¿no? Tienen 400.000 conos visuales que les permiten ver 256 colores, mientras que nosotros solamente captamos 16 colores. No podemos competir con ustedes. Nosotros tenemos una visión de 45 grados y ustedes tienen de 180 grados. No podemos competir con ustedes. 2.000 puntos mayores en el olfato tienen ustedes que nosotros no podemos tenerlo. Hay una diferencia abismal entre el varón y la mujer. Ustedes tienen una velocidad en el cuerpo calloso de la relación del hemisferio izquierdo con el derecho a 40.000 Hz por segundo y nosotros solamente a 4.000. Y esa velocidad hace que ustedes tengan una capacidad enorme de intuición, lo que las ha convertido en diosas o a veces en brujas. Y esa es la razón porque no podemos hablar de igualdad. Hay una preeminencia neuronal y hormonal de ustedes frente a nosotros.